vamos rápidamente a Ecuador. César García Vélez nos contacta en este momento. Andy, comenzamos a seguir analizando desde otras aristas, otros actores, lo que ha significado este rechazo de varios sectores de la sociedad ecuatoriana al incremento, a la eliminación, de los subsidios a las gasolinas. En esta oportunidad estamos con Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, con quien vamos a dialogar sobre lo acontecido el día de hoy. Ya protestas, plantones en varias partes en las ciudades principales como en Quito y en Guayaquil, y qué se planifica para el próximo 4 de julio en donde se anuncia esta gran movilización a nivel nacional. Gracias, Andrés, primero por este espacio con Latinoamérica para conocer la postura de la UNE en este sentido. Quisiera comenzar por lo más coyuntural, lo que vivimos el día de hoy, ya quema de llantas, bloqueos en algunas partes. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Las movilizaciones que desarrolló en la mañana de este día la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular, el FUD, entre otros sectores, es en rechazo a la política del gobierno de Noboa, quien no entiende que al subir la gasolina sube todo. El propio Banco Central ha señalado que el momento en que se elimina el subsidio a las gasolinas, esto implica una inflación del 3.5% al 4%, y eso implicaría más de 200.000 ecuatorianos que se sumarían a la pobreza. Como educadores nos preocupa que cada vez más familias entren en niveles altos de pobreza, ya que eso es la primera causa del abandono escolar de más de 300.000 niños y niñas fuera de las aulas, por lo cual estas fueron acciones progresivas e iniciales, y el 4 de julio se desarrollarán movilizaciones en 23 provincias del país. Hay ciertos sectores de la sociedad que critican el hecho de salir a manifestaciones, bloquear las vías, dicen que se necesita trabajar y por el contrario esto impide que esto ocurra. ¿Qué les dicen a aquel sector de la sociedad que en su legítima postura pues critica lo hecho? Bueno, el rechazo en general es hacia el gobierno. Hay un crecimiento de rechazo a la política del gobierno. Recordemos que el presidente perdió la consulta popular en las preguntas centrales, como es el trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional. Como perdieron en la consulta, el gobierno acaba de firmar días atrás una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y en esta carta de intención, al revisarla, uno encuentra que está la eliminación de subsidios, la reforma a la seguridad social. Aquí se establece que vamos a pagar el 7% de interés al dinero que el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar, que de paso, de los 4.000 millones de dólares que el FMI le va a prestar al Ecuador, por decirlo así, 1.000 millones de dólares ya ingresaron, pero 860 millones fueron destinados a pagar los intereses de la deuda externa. Así es imposible que la gente encuentre fuentes de trabajo si no se invierte precisamente en generar esas plazas en salud o en educación, y ahí las movilizaciones. La decisión adoptada por el gobierno nacional, según lo ha explicado los voceros que han desmenuzado por qué lo hicieron, señalan que este subsidio es un paternalismo que termina beneficiando al sector más rico de la sociedad y que finalmente el contrabando u otros delitos adyacentes son los que se benefician de este combustible subsidiado, y lo que se pretende ahora es focalizarlo, compensar a quienes realmente lo necesitan. ¿Qué hay que decir frente a esta postura gubernamental? Precisamente a los sectores más pudientes del Ecuador no se les está tocando absolutamente nada. Son 100 millones de dólares que reciben por subsidio las grandes empresas mineras y petroleras, y de ese subsidio oculto, por ejemplo, no se dice nada. ¿Qué va a pasar con las familias que trabajan en plataformas y que no ingresan su vehículo precisamente a estas compensaciones? Esas familias que trabajan en plataformas son aquellas familias que han perdido sus fuentes de trabajo. No todo el transporte comunitario o escolar funciona a diésel, funciona a través de diferentes gasolinas. El momento en que sube la gasolina en el transporte comunitario, sube automáticamente toda la cadena de producción. Tanto así que diferentes sectores están encontrando ya como productos como el arroz, las papas, la cebolla se ha incrementado, es decir, los productos de la canasta básica que están relacionados a la alimentación. No se dice nada, por ejemplo, de los 90 millones que adeuda la familia Noboa al servicio de rentas internas. No han pagado, apenas han cancelado un 40% de las obligaciones
obligaciones tributarias los grandes empresarios, a pesar de las compensaciones y de las exoneraciones tributarias que este gobierno les hizo al inicio del año. De esos subsidios ocultos precisamente son los que se tiene que hablar y nada se dice. Se sigue metiendo las manos a los sectores populares, al pueblo, a través de eliminar el subsidio a los combustibles. Antes fue el IVA al 15%, ahora el subsidio a los combustibles, mañana será elevar las tasas de interés de la banca privada. ¿Cuáles van a ser las características de estas manifestaciones? ¿Serán violentas? ¿Vamos a tener un paro nacional? ¿Quién se está sumando para un poco proyectarnos hacia dónde puede aterrizar este inicio de la manifestación popular? Bueno, todo dependerá del gobierno. El gobierno está lanzando de manera progresiva, está en un juego de ensayo, está provocándole a los pueblos del Ecuador, porque el gobierno tiene ya armado su paquete con el Fondo Monetario Internacional, sino que este paquete lo están lanzando por partes. Los propios representantes del gobierno han señalado que los combustibles van a seguir subiendo en los siguientes meses entre el 10 al 5%. Todo dependerá de cuál sea el valor del crudo que está sujeto a los conflictos bélicos a nivel mundial. Si es que eso sucede, lógicamente el Ecuador será más afectado por el retraso que tiene en su industria petrolera, por lo cual las movilizaciones dependerá de la política del gobierno, quien no debe jugar con fuego, porque los pueblos del Ecuador lógicamente comienzan a levantarse producto de las políticas del régimen. De momento, ¿quiénes han confirmado la participación? ¿Qué capacidad de convocatoria está prevista? Ya que sí hemos visto con el transcurrir de los años un debilitamiento, por ejemplo, de los movimientos sindicales que se ha evidenciado en los plantones que han realizado, por ejemplo, en el Día de Trabajo, etcétera. ¿Están fortalecidos en este momento de cara a lo que tendremos el 4 de julio? Bueno, el 1 de mayo en el Ecuador fue unitario y masivo, a diferencia de la rendición de cuentas que el presidente tuvo que pagar a la gente para que se movilice a marchar en su rendición de cuentas. En estas movilizaciones ningún sector ha recibido un solo centavo, al contrario, quienes estamos en las movilizaciones somos los sectores que estamos siendo víctimas de todo este abandono a la salud, a la educación, a la seguridad, a generar fuentes de trabajo. Y este 4 de julio las movilizaciones se van a desarrollar en todo el país, en 23 provincias, donde van a participar sectores como el Frente Popular, la UNE, el Frente Unitario de Trabajadores, la FENOCIN, trabajadores de plataformas, organizaciones estudiantiles. Es decir, son varios sectores que le van a decir al gobierno que si sube la gasolina, sube todo en este país. Muy gentil, ahí tienen Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, de cara a lo que va a significar este 4 de julio, convocatorias de varios frentes de la sociedad civil en rechazo a la decisión de eliminar estos subsidios a las gasolinas. Tú continúas desde Estudios, Andy. Seguramente así será, compañero. Buenas tardes para ti y para nuestro invitado.